En estos días la Comunidad Europea está gestionando un nuevo delito y ese delito se llama cristofobia, que quiere decir algo así como desprecio, persecución, menosprecio de los cristianos, tanto así como lo que conocemos, fobia al extranjero, fobia a un partido político, etcétera, etcétera. Y muchas personas están celebrando, diciendo, lo logramos por fin. Y no hay ningún problema al respecto. El asunto es que cada vez menos cristianismo hay en una sociedad como la europea, en donde los fundamentos de ese mundo, tal como fue construido, vienen de la palabra de Dios. Un ejemplo de ello es que ahí, no muy lejos, la ciudad donde está dirigida o a donde estaba dirigida esta palabra, la ciudad de Éfeso, lo que es hoy Turquía, hoy el cristianismo es prohibido y a todos los misioneros se les ordenó salir de allí. Quizás usted lo ha leído, quizás lo ha visto y nos preguntaremos por qué es posible que lleguemos de un periodo de mucha pasión, de mucho fervor cristiano para luego convertir esto en todo lo opuesto. ¿Acaso necesitamos que el gobierno legalice y promueva el cristianismo para que se convierta en algo de moda, algo que vuelva a despertar la pasión en las personas? Otros piensan, no, lo que necesitamos es una versión de la Biblia que unifique nuestros documentos fundacionales como país, y eso ya lo han hecho en el país del norte. Y en otros países citar la Biblia en medio de los discursos políticos se ha convertido en una moda. Unir estas cosas para instrumentalizar a su grupo, asociando los principios bíblicos con filosofías políticas. Ahora bien, en el día de hoy usted se puede preguntar aquí en Sunchales, siglo XXI, realmente qué tiene que decirnos este pasaje para nosotros en el día de hoy, ya que en esta ciudad se celebraba también una mezcla de la religiosidad popular, pero también de una adoración oficial al emperador del momento. ¿Acaso el cristianismo lo que hace es promover ciertos tipos de gobierno terrenal, cierto tipo de expectativa terrenal, y lo que se oponga a ello entonces es del reino de las tinieblas? Esas cosas las personas están todavía buscando la respuesta. Pues bien, si usted vino en el día de hoy a escuchar la palabra de Dios, le tengo buenas noticias. No vamos a hablar de política. Vamos a hablar de teología. Y la teología tiene implicaciones políticas, económicas, sociales, familiares, etcétera. Pero para eso le invito a que veamos el texto y nos demos cuenta cuáles son los riesgos de convertir al cristianismo simplemente en una ideología política, económica, cultural, y es perder esa pasión que debe caracterizar nuestra fe. Por tanto, si usted que me está escuchando en el día de hoy ha perdido esa pasión, ha perdido ese interés, ha perdido esa vitalidad en su fe cristiana, pues usted se va a dar cuenta cómo es el camino del deterioro, del desgaste, del adormecimiento espiritual, si le queremos llamar. Pero la buena noticia es que es posible recuperarlo. Y no solo recuperarlo, sino reavivarlo y mantenerlo, preservarlo para no perderlo nunca más, con la ayuda del Señor. Y para ello vamos a ver tres partes, como está estructurado el texto, aunque son realmente 4 o 5 puntos, pero lo simplificaré en 3 partes para que sea un poco más pedagógico. Primero, fíjense el contexto, versículo 1, escriba al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice estas cosas. Este es el contexto. El versículo 2 al versículo 6 sería el contenido central del mensaje, para terminar en la conclusión. Versículo 7, y ahí nos podemos dar cuenta cómo es un mensaje circular. Es más o menos como hablan las personas ya grandes, ¿no? Empiezan hablando y vuelven y repiten lo mismo. Bueno, en estos días he compartido con bastantes personas que conversan y vuelven al mismo punto, pero en cada recuerdo y en cada giro
siempre hay un elemento nuevo. Esta es la forma en la que, según la tradición cristiana, Juan, el anciano, nos está hablando el mensaje de la palabra de Dios. Así que, en primer lugar, el contexto. Versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice estas cosas. ¿Qué encontramos aquí? Hay una orden de alguien que está hablando. Esta persona que está hablando está descrita en el capítulo 1 como aquel en quien están todas las virtudes, todas las características sobresalientes que solo pueden existir en Dios. En el Antiguo Testamento las personas tenían 3 tipos de oficio que caracterizaban a Dios y el servicio a Dios. Unos eran los reyes, otros los profetas y otros los sacerdotes. Estas personas representaban a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Esto quiere decir que el Dios de la Biblia siempre ha tenido en mente relacionarse con su pueblo. A eso se le llama relación de pacto. Y en esa relación de pacto hubo intermediarios, y estos intermediarios expresaban, reflejaban algo de las virtudes de aquel que estaban representando. En consecuencia, si Dios es santo, ¿qué deberían reflejar sus intermediarios, los intermediarios del Dios santo? Pues se supone que santidad, ¿no? Si Dios es misericordioso, ¿qué se esperaba que expresara este representante? Pues misericordia. Aquí encontramos en una sola persona todas las virtudes de todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Y se nos describe todo un capítulo, especialmente en Juan. Y es importante que sea Juan el que describe, porque Juan ha conocido a Jesús en diferentes momentos y en diferentes formas de su vida. Sabemos, según los evangelios, que Juan el apóstol conoció a Jesús ahí en su territorio, en Galilea. Galilea sería la provincia, llamaríamos aquí. Y él seguramente creció teniendo cerca a nuestro Señor Jesucristo. Lo conoció como un judío más. Esta sería una primera etapa. Una segunda, cuando él aparece predicando y los llama para que lo sigan. Una tercera etapa es cuando se convierte en su seguidor y experimenta el poder de Jesucristo, que lo hace preguntarse: ¿quién es esta persona al que el viento y el mar le obedecen? Recuerda ese episodio en Marcos capítulo 4, cuando nuestro Señor está durmiendo y hay una tormenta en el lago de Galilea. Pues bien, esta tercera etapa nos lleva a una cuarta etapa, cuando Mateo 17 nos describe que él invita a unos discípulos para mostrar algo acerca de él en el monte de la transfiguración. Allí está Juan viendo a Cristo, cuyo rostro es resplandeciente, su ropa es muy limpia e impactante frente a los demás lavadores de la tierra, dice. Pero no solamente él lo ve ahí, sino que bajan del monte y luego lo ve en la cruz. Es el único que describe la muerte de nuestro Señor ahí en la cruz, tanto que su evangelio nos dice que a él le atravesaron el costado, y dice: y el que vio estas cosas da testimonio de ello. Si usted ha presenciado la muerte de alguien, usted difícilmente lo puede sacar de su mente. Ahora, si esa persona fue muy significativa para usted, su padre, su abuelo, su gran amigo, el hombre en el ejército o algo parecido, eso marcará su vida para siempre. Como la historia de este soldado de los veteranos de guerra, de las Malvinas. ¿Sí le ha escuchado la historia? Donde él recuerda cómo fue rescatado ahí y tenía a su compañero en brazos. O sea, esas historias no se olvidan. De la misma manera, Juan no puede olvidar que vio a Jesucristo allí, pero no solo eso. 3 días después nos dice el texto de Juan que ve al Señor Jesucristo resucitado. Qué impactante, ¿no es así? La misma persona, pero de una forma cada vez más gloriosa, más clara. Y termina diciéndonos aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis que como ve a nuestro Señor Jesucristo es algo todavía más glorioso. Ahora piense, él lo ve en medio de una situación muy difícil, en medio de algo peor que un corralito económico, una hiperinflación. Está preso por causa de la palabra de Dios en la isla de Patmos. Usted puede ir en el día de hoy, ya que a los argentinos les gusta viajar por el mundo, y se va a dar cuenta ya que lo que hay es un desierto, no hay nada
tan hermoso como aquí alrededor. Ahí estaba el apóstol. Y es en ese lugar donde en el día del Señor, se nos dice en el capítulo 1, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y escuché detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Ha escuchado una trompeta usted? ¿Ha ido a la cancha? Allá, las bubucelas que están de moda. Bueno, algo parecido, algo impactante, una voz que estremeció todo su ser. Y esta persona es el primero y el último, el Alfa y el Omega. O sea, le está hablando como una expresión, lo que él quiere decir, que es una voz que nunca había escuchado, una voz que le impactó profundamente en su vida y no lo dejó igual. ¿Es la voz de quién? Del Señor Jesucristo, el amo del universo. Y la descripción que hace Juan aquí es la misma descripción, posiblemente, de cómo se vería el emperador de aquel tiempo. En esa época las personas pobres se notaban al toque. Usted los veía y notaba: esta persona no tiene, ¿no es cierto?, no tiene recursos, el tipo, no sé. Bueno, asimismo, el hombre o la mujer de recursos se le notaba en su ropa, en su atuendo. Y aquí la descripción que hace Juan de esta persona que le va a hablar a él es una persona gloriosa. Él no necesitaba la apelación del emperador. Él no necesitaba ir a buscar que el gobierno le aprobara algo, porque aquel que gobierna los gobiernos de la tierra, o quien es el Rey de Reyes y Señor de los Señores, decide aparecérsele a este hombre que está siendo fiel en ese lugar recóndito del imperio para darle su mensaje. Así que nada más y nada menos nosotros tenemos la palabra del mismo Señor, como dice Hebreos 13:8, el mismo ayer, hoy, por los siglos, hablándonos en el día de hoy. En segundo lugar, observe que escribe al ángel. El ángel ahí no se refiere a alguien que se llamaba ángel, sino es una expresión que significa el mensajero. Para aquella época los mensajes se transmitían, como hoy, a través de mensajeros. ¿Se acuerdan cómo era antes? Estaba usted en el tambo, hay que enviar un mensaje por allá donde están las vacas, por allá donde están los animales, hay que enviar a un corredor. Bueno, aquí este mensajero era importantísimo para que no cambiara el mensaje, para que no fuese a decir, no sé, trae los animales y esta hora no era la adecuada y hay una confusión. Aquí el ángel es el que va a transmitir el mensaje. Juan está preso, Juan no puede ir. El Señor le ha hablado a él como apóstol, pero envía este mismo mensaje para que el mismo mensaje le llegue a la comunidad de creyentes que están en la ciudad de Éfeso. Ese ángel podríamos decir que es el pastor de la iglesia. ¿Qué es un pastor en una iglesia? Algunas personas piensan que un pastor de la iglesia es una especie de hombre con interés en emprendimiento de negocios espirituales. Lamentablemente en nuestros días el oficio pastoral es vergonzoso. Cada vez que alguien me pregunta, ¿y usted a qué se dedica? Bueno, yo me encargo de enseñar, estudiar asuntos filosóficos, políticos, etcétera, y 3 doritos después se da cuenta, pastor, me dice. ¿Por qué no dice? Yo no me avergüenzo de eso. El problema es que la asociación con un pastor lamentablemente se ha vuelto cualquier otra cosa. Y debemos recordar que para ese entonces el mensajero era muy importante y debiésemos volver a recuperar la dignidad de este oficio. Pues bien, este ángel cumplió su función. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos llegó el mensaje hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y no solo por este hombre que llevó el mensaje, sino por todos los que han transmitido este mensaje para que llegue hasta nuestros días. Sunchales, siglo XXI, bendito el Señor, ¿no es así? La ciudad de Éfeso era la capital de esa provincia. La ciudad de Éfeso era una ciudad próspera, tenía banco. Además, allí estaba el templo de la gran diosa Artemisa, o Diana de los Efesios, como dice Hechos 19. Allá se había construido todo un negocio, y ese negocio consistía en hacer templecillos, una especie de platillos o platicos pequeños de plata que daban bastante guita para la gente que vendía eso. Siempre la religiosidad falsa se perpetúa por los intereses económicos y políticos. Eso se sostuvo con el poder del imperio. El poder del imperio para aquel tiempo mezcló no solo la adoración
de Artemisa, esta diosa, sino que también con la adoración del emperador. Y no solo eso, sino que permitía que las personas en ese lugar, que era una especie de, diríamos hoy, shopping, una especie de centro comercial, también los delincuentes se refugiaran allí para recibir la clemencia de la diosa y del emperador. Por tanto, estamos hablando de un territorio en donde la gente por naturaleza, por crianza, por cultura, iba a adorar a los dioses de sus padres, a las tradiciones de sus padres. Y llega el mensaje del Evangelio por medio de Pablo, nos dice Hechos 19. Y la vez anterior que estuve aquí hicimos un breve repaso de la carta a los Efesios, ¿se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Y en Efesios 19 algo ocurrió, y es que cuando llegó el mensaje del Evangelio, la gente, ¿qué hizo? La gente se fue tan transformada por la palabra de Dios que aquellos libros que habían invertido sobre brujería, sobre tarot, sobre descubrir con quién se va a casar y ese tipo de cosas, amarres, encantamientos, ¿usted ha escuchado algo de eso por casualidad? Bueno, eso ocurría en Éfeso. Y ellos quemaron esos libros. Los libros eran costosísimos en esa época. Nada más para que usted piense cómo fue que a principios del siglo pasado la mayoría de los libros que se publicaban en español tenían por título, ¿producido en dónde? Buenos Aires, Argentina. ¿Sí sabía eso, no? Pero cuando empieza a ser costoso producir libros, entonces se los llevan para otro país. Y luego de otro país, así sucesivamente, porque era costosísimo y valiosísimo el contenido del conocimiento, pero a la luz del conocimiento del Salvador Jesucristo, eso era tenido en poco. Pues bien, estas personas ya sabían lo que significaba el costo de escuchar la voz del Señor Jesucristo, y hay una descripción maravillosa que aparece aquí, que acompaña la introducción, que nos prepara para entender el contenido. Este es el contexto. Observe. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dos descripciones aquí, 2 7 que combinados nos están indicando 2 cosas. Lo primero, el versículo 20, ahí atrás del capítulo 1, nos dice qué significa eso. ¿Qué son las 7 estrellas? Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y las 7 iglesias son los 7 candelabros. ¿Qué es entonces lo que nos está diciendo este versículo 1? Que el Señor Jesucristo resucitado, ascendido, glorificado, Él es el que sostiene los pastores, Él es el que sostiene sus mensajeros. Un pastor es una persona completamente humana, incluso mucho más débil de lo que usted se imagina si tuviese acceso a Él. ¿No es así? Eso lo saben las esposas del pastor, los hijos del pastor y los amigos del pastor, si tiene amigos. Se va a dar cuenta, ¿cómo es posible que Dios utilice a este tipo? Bueno, porque lo grande no es el pastor, sino aquel que lo está sosteniendo a él. Este que lo está sosteniendo es aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, piénselo. ¿Cómo es posible que alguien pudiendo prosperar en otra cosa en la vida, poderse dedicar, no sé, a cualquier asunto, se dedique a este trabajo que muchas veces es bastante ingrato, bastante sufrido, bastante confuso? Sí, esto nos recuerda entonces que Cristo es el pastor de los pastores. Nosotros somos subpastores o vicepastores o simplemente pequeños representantes del gran pastor, y para ello debemos recordar además lo siguiente: no solo Él es el que sostiene los 7 mensajeros de las 7 iglesias, es decir, los pastores, sino que también Él sostiene las comunidades. Esto está representado por los 7 candeleros. Los candeleros, ustedes lo han visto, la menorá judía. Bueno, aquí está representando la presencia de Dios. La presencia de Dios está garantizada en cada iglesia. Es como si lo que pasaba en la época, cada comunidad de la sociedad del Imperio Romano procuraba tener siempre un representante del imperio, para que todo lo que se definiese, todo lo que se hiciese, contara con la aprobación del hombre más poderoso de su tiempo. Pero nada garantizaba que ese que estuviese hablando no se torciera, no se desviara o que buscara su propio beneficio. ¿No es así? Pues Cristo no solamente nos da a nosotros intermediarios imperfectos, débiles, sino que también Él garantiza por su propia presencia que Él está allí. Por tanto,
no solo su omnipotencia, o sea, el Todopoderoso que sostiene pastores, es el mismo que nos garantiza su omnipresencia. Estas dos cosas están garantizadas en la entrada aquí y nos recuerda que la iglesia es una sociedad única sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque cuenta con la presencia y la garantía del poder del ser más grande del universo que sostiene todo este universo y lo conduce para su gloria. Ahora la segunda parte, versículos 2 al versículo 6. ¿Está claro hasta ahí? ¿Me están siguiendo? ¿Están ahí con vida? Versículo 2. Yo conozco tus obras, tu trabajo, paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que afirman ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes también esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Después de dirigir una presentación de aquel que está hablando, y es fundamental que usted sepa que la persona que está hablando es nada más y nada menos que el dueño de la iglesia, el dueño del negocio. Así que el asunto es súper importante. Quizás usted en algún momento de su vida observó esos realities. ¿Saben qué son los realities? Esos programas en donde se trata de hacer algo más o menos real, pero con una planificación previa. Es decir, hay cámaras que están mirando algunas cosas que van ocurriendo, pero ellos ya tienen todo planificado para que la gente, el espectador, vea lo que está detrás de cámaras. Bueno, hubo uno interesantísimo hace un tiempo y era el siguiente: cómo saber que una persona realmente estaba apta para trabajar en una multinacional y ascender en su negocio. Y un capítulo interesante es el siguiente: había una persona que habían contratado desde abajo, es decir, desde la escala laboral más sencilla, cuando te contratan, no sé, y te ponen a hacer diferentes cosas en el laburo, no sé, hacer los mandados, lavar los baños, en fin. Y estaba quejándose y todo triste, diciéndole a su compañero: no, la verdad es que aquí el jefe no piensa en nosotros, es un tipo mala onda y me voy a unir al sindicato. Muy bien, ¿y por qué quieres el sindicato? Le dice el otro: no, vamos a luchar la justicia social y vamos para darnos cuenta que el dueño es un opresor, no sabe absolutamente nada de nosotros. Cuando le dice: listo, yo voy a hablar con él y entonces yo le voy a pasar el contacto. Bueno, la semana siguiente lo llaman a la oficina del dueño y él dice: me escucharon, voy a exigir justicia laboral y voy a hacer todo lo demás, ¿no es cierto? Y bienvenido. ¿Quién era? Su compañero de trabajo. ¿Qué era lo que estabas diciendo? ¿Me puedes decir ahora sí? Ay, no, que estoy muy feliz con la oportunidad que me dieron. La verdad es que, bueno, piensen esto. Nada más y nada menos que el dueño de la iglesia sabe lo que piensa, dice, hace su iglesia, como lo describimos aquí. Yo conozco tus obras. Jesús conoce lo que hace cada iglesia sobre la faz de la tierra. El Señor lo sabe. No solo esto, conoce su trabajo, su paciencia y además, mire la cantidad de cosas buenas. No pueden soportar a los malos. Es decir, estas personas saben quién es y quién no es de Dios. Y los hallaste mentirosos. Descubrieron a los falsos apóstoles, a los falsos profetas. Y eso no era fácil en la época del siglo I, descubrir a un falso predicador. Para saber cómo era un falso predicador, usted tenía que estar muy bien preparado. Para usted conocer un billete falso, ya lo sabemos, usted necesita saber cómo es realmente un buen billete. Lo mismo, si usted trabajó con oro, por ejemplo, usted sabe que hay muchas formas de hacer pasar el oro por lo que no es. Y como dice el dicho en español, no todo lo que brilla. Bueno, normalmente el oro no brilla mucho, pero la persona que ya tiene el ojo clínico lo conoce. Cuando alguien ha conocido realmente al Señor, sabe cuando alguien aparenta ser del Señor. Jesucristo lo había enseñado, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 7,
el Señor les dijo, tengan cuidado con los falsos profetas. ¿Cómo se presentan los falsos profetas? Mucho gusto, soy falso profeta. Mucho gusto, vengo a destruir su vida. Al contrario, yo soy un pastor y lo quiero mucho a usted y quiero el éxito para su vida y que usted prospere y que vaya a lo mejor, a lo excelente. Recuerdo a mi amigo que estaba todo feliz porque lo estaban invitando a un grupo, lo trataban re bien, le daban comida, le daban hasta para el colectivo y todo, y él dijo, este es el lugar. ¿Sí? Cuando 3 días después se dio cuenta, bienvenido a las FARC. Si usted sabe que son las FARC, es un grupo terrorista. Bien, mucha gente no sabe, pero se deja impactar, impresionar por la forma de hablar, por la apariencia, porque todo el mundo lo sigue. Esto debe ser bueno porque la gente lo sigue. Jesús dice, no, ellos vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero realmente son lobos rapaces. Ellos dicen amor de Dios, pero ellos no aman a Dios. Ellos dicen camino al cielo, pero realmente no les interesa ir allí. Como la historia que les conté durante esta semana del falso predicador Matthew Garner, se llama. En los años 70 en los Estados Unidos, él se filmaba ahí en su habitación del hotel diciendo yo no creo en nada de esto, y luego salía a predicar, a pedir dinero y a estafar a la gente. Y él dice, qué increíble que las personas se dejan engañar fácilmente. Y aún así muchas personas entrevistadas dicen, la verdad yo no sé si era falso, pero Dios me bendijo mucho. Imagínense, o sea, les podés demostrar lo que querás y no van a cambiar. Pero estos hombres sí habían probado quiénes eran los verdaderos y los falsos profetas. Sabían que el fruto que producen ellos es un mal fruto. Y Jesús nos enseña, por sus frutos los conoceréis. Es decir, por los efectos de su enseñanza, por los efectos de su vida. Si la persona realmente no está haciendo aquello que agrada al pastor de la iglesia, pues no es alguien que está siendo dirigido a amar a ese pastor verdadero de la iglesia. Y aquí entonces nos lleva al versículo 3, que estas personas incluso sufrieron por causa de esa enseñanza, por probar a los verdaderos de los falsos y descubrir quiénes son. Y observe, y has trabajado arduamente. En la Reina Valera 60 dice, por amor de mi nombre. Así que esta gente sí amaba a Dios, claro, y no has desfallecido. Pero tengo un problema, y aquí es donde se pone bueno el asunto. Ese es el corazón del texto. Dice, has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? Recuerdo los primeros 10 años de matrimonio, yo todo feliz, invitando a mi feliz esposa. Cindy, la verdad, te quiero invitar para que celebremos la gran felicidad de estar casada conmigo. Y como las mujeres, ellas no dicen nada, pero dan señales. ¿Sí? Entonces yo le dije, la verdad, estoy muy feliz, me ha ido muy bien, etcétera, etcétera. Cindy, cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Quieres que te diga la verdad? Uy, chan, 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 chan. Usted ya sabe que la cosa se pone compleja. Y me dijo el nombre completo, John Edgar Sandoval, quiero hablar con usted. Y el resto es historia. Yo tenía una perspectiva acerca de lo que creía que era lo correcto. Y yo estaba completamente convencido, pero sinceramente engañado. Y me empieza a sacar la lista. Y bueno, por supuesto, yo le dije hasta ahí, pará, ya no más, sí, déjalo, está muerto, sí. O sea, me dio, pero con todo, con el caño, ¿no? Pero eso sirvió para darme cuenta que lo que yo consideraba prioritario en mi hogar o en mi relación no era lo que realmente era prioritario para ella. Este es un sencillo ejemplo de cómo muchas cosas que son necesarias, buenas y útiles en la vida cristiana no son siempre las prioritarias para el Señor, a quien nosotros nos hemos comprometido para agradar. Todo eso está bien, activismo, está bien, hay que congregarse, está bien, hay que servir, está bien, hay que ofrendar, está bien, hay que servir a otros, está bien, pero el Señor desea más que nosotros lo amemos, lo adoremos a Él por lo que Él es. Y esta es una trampa siempre, especialmente para los que estamos cerca o más cerca de los oficios santos. Deberíamos estar más cerca nosotros
de amar a ese Señor con el que estamos conversando, se supone, constantemente. Deberíamos ser las personas más enfocadas en vivir para ese reino del que decimos predicar, ¿no es cierto? Casa de herrero, asadón de palo. Y mire que el mismo Juan recuerda aquella historia, cuando el Señor Jesucristo, que está hablando aquí en su Evangelio, capítulo 21, aparece en un día de resurrección, 8 días después, o sea, el primer día de la semana, y se acerca a Simón Pedro. ¿Recuerdan la historia? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Simón Pedro era el mismo que había dicho, Señor, este cerrado cruces, todo por vos, mi vida por vos. Pero ni siquiera pasó un día y ya estaba negando a Jesucristo, con los de la facultad, con los del barrio, con los compañeros del trabajo, con los de la otra iglesia, en fin. O sea, ya no amaba al Señor que había dicho que amaba realmente. Hay 2 razones por las cuales Simón Pedro no mostró el amor que se esperaba de él. Primero, porque su amor era muy emocional, muy pasional. O sea, nosotros, unos y otros, podemos ser apasionados por cualquier cosa, y está bien, pero confundimos nuestra pasión por el Señor como si fuese el otro tipo de pasión. Poner la canción Salta para Cristo, ¿cierto? ¿Y cuánto creen? ¿Cuánto lo creen? Y usted puede enamorarse de las cosas asociadas con las cosas de Dios. Como me dijo alguien, mire, la verdad, a mí me encantaba estar en la iglesia, pero para jugar vóley. ¿Cierto que sí? Sí. Oh, qué bueno, hay comida el domingo. Qué excelente. ¿Dónde es que es? Allá llegamos. Oh, qué lindas las chicas cristianas. Me encanta, voy a buscar una de ellas porque se ven fieles. Bueno, por este motivo y otros, mucha gente puede sentirse atraída a la vida cristiana, pero tarde o temprano, y más temprano que tarde, lo va a dejar. Cuando se dé cuenta que su corazón va a estar dividido, cuando otras cosas también le van a atraer. ¿Qué es lo que va a hacer que una pasión sea derrotada? Otra pasión más grande, otra pasión más profunda. Y es lo que Jesús nos enseña en segundo lugar con el caso de Pedro. Pedro necesitaba conocer un amor único, un amor superior, un amor más grande de lo que él había conocido hasta ese momento. Y es el amor que le perdonó la vida. Recuerden, uno de los mandamientos que dice, el tercero, no tendrás, o Dios no tendrá por inocente al que tome su santo nombre en vano. ¿Qué hizo Pedro? Tomó el santo nombre de Dios en vano. O sea, no debería vivir según la ley de Israel, pero vivió. Y no solamente vivió, el Señor lo restauró y lo puso como apóstol. Usted pondría como pastor suyo y lo elegiría en una asamblea de miembros cuando su pastor 40 días antes andaba, no sé, no le quiero poner ejemplos, no le quiero dar ideas, pero entiende el punto. ¿Ven? Sería difícil. Bueno, nosotros no lo haríamos, pero el Señor sí. Porque es un amor muy diferente, un amor más grande, un amor más maravilloso. El Señor perdonó a Pedro y no solo lo perdonó, sino que lo restauró, lo restableció, no le quitó su honra, su dignidad. Lo mismo que hizo con David, lo mismo que hace con nosotros, y solamente Él sabe cuántas veces nos ha perdonado, nos ha sostenido y no nos ha quitado nuestra reputación, no nos ha quitado aquellas cosas que podemos disfrutar hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Ese es el amor suficiente. ¿Por qué seguimos en la vida cristiana aunque los demás no sigan a Cristo? Por causa de Él, lo que Él ha sido con nosotros. ¿Quién nos ha amado como Él? Él es aquel amante de cantares que dice, ponme como una marca, le dice la mujer. Ponme como una marca, como un sello, como un tatuaje. Bueno, piense en aquel hombre que conoció a su primer chica y dijo, vamos a vivir para siempre amándonos. Se tatuaron los dos. ¿Cuánto les duró? Mientras terminaba la facultad, ¿no? El novio del estudiante no siempre es la esposa del profesional. Bueno, nuestro corazón cambia, las circunstancias cambian, y es posible que este pasaje se refiera no a la misma iglesia de Éfeso que leímos en Hechos 19, sino a la generación posterior. Es posible que sean ya los hijos de los cristianos de Éfeso. ¿Qué significa esto? Y si es cierto, pues todavía cobra más sentido, porque
los que hemos conocido al Señor y hemos tenido una experiencia de conversión, no siempre vamos a tener la misma profundidad en nuestra relación con Él como un chico que creció en la iglesia. Pues soy cristiano porque pues mis papás no son islámicos, ¿sí? Y pues está bien, qué bueno, tengo una familia, maravilloso. Eso me hace recordar a un hermano en una iglesia donde yo fui pastor y siempre me impacta esa historia. Es un hombre muy próspero, tiene dinero, es un hombre que lo entrevista en la radio nacional, etcétera. Y un día me llama, me dice, hermano John, sí, tengo un problema con mis hijos, no quieren ir a la iglesia. ¿Y eso por qué? Porque es muy aburrido, porque está cansado, bueno, todo lo que dicen los chicos, porque se enferma solo el domingo en la mañana. Ya me enseñaron la palabra, ¿no? No, probablemente no la pueda decir aquí. Bueno, y entonces me dijo, ¿qué hago? Bueno, cuénteme, ¿y usted por qué va? Le pregunté yo, porque está todo en contra suyo, incluso su esposa, incluso, sí, dejemos a los chicos, yo me quedo cuidando a los pobrecitos, los bebés de 18, 20 añitos, ¿cierto que sí? Bueno, y el hombre empieza a reflexionar, dijo, ya sé lo que voy a hacer. Usted empezó a orar, así hay que hacer, orar, no obligar, no imponer, ¿sí? Entonces iba saliendo una mañana temprano y habían unos borrachos ahí en la puerta del conjunto residencial, ¿sí? De Altos de Colón, ¿viste? Así con guita y todo lo demás. Mira lo que pasó. Estaban ahí los borrachos, sí, estaban los hijos. Papá, esos borrachos siempre están ahí. Y el hombre paró y él me cuenta, con ojos lagrimosos. Hace unos años, antes que ustedes nacieran, esa era mi vida. Y si no fuese sido por Jesucristo, yo estaría en esa misma situación. Chicos, por eso yo no puedo dejar de adorarlo, dejar de reconocerlo. Porque gracias al Evangelio ustedes tienen un papá, tienen un hogar. Y quiero que ustedes sepan que no hay ningún camino, no hay ningún lugar, no hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Para la iglesia juntos. Agradecer porque tienen un papá. Nosotros no podemos obligar a que alguien vaya a peque y luego se dé cuenta cómo perdona a Dios, pero Él sabe cómo puede enternecer y doblegar nuestro corazón. Santo remedio, ya estaban los chicos dándole gracias a Dios porque tenían una familia, un papá. Nosotros no sabemos en muchos casos lo que es tener un hogar cristiano, ¿cierto? Pero nuestros hijos sí, nuestros nietos sí, saber lo que es el respeto entre hombre y mujer, entre tener un perdón y saber que puede contar con su papá cristiano y no es igual a tener un papá no cristiano. Esos son regalos que da solamente el Evangelio y que doblega nuestro corazón, ¿no es cierto? Por eso, dice el versículo 5, ¿cuál es el antídoto? El antídoto para esa caída es, número 1, recuerda de dónde has caído. Es decir, la posición es la siguiente, estamos en una condición de relación con Dios, pero caemos ¿cuándo? Cuando nuestro corazón se endurece, cuando nuestro corazón se desenfoca, es la palabra, y haz las primeras obras. ¿Qué son las primeras obras? Recuerden cómo empezó todo. Recuerden cómo empezó el cristianismo en Éfeso. Recuerden cómo empezó el cristianismo en su vida. Escuchen la historia del abuelo, la historia de la abuela, cómo era vivir sin Cristo, cómo era esa vida. Muchas veces nosotros necesitamos que nos cuenten algo. Cuéntame, abuelo, cómo era tu vida sin Cristo. Cuéntame, papá, ¿qué hacías antes? ¿Cómo te sentías cuando no conocías al Señor? Cuéntame, ¿cómo es la vida de las personas que no aman al Señor? O muchas veces escuchar la historia de nuestros compañeros de trabajo y darnos cuenta que ellos simplemente sobreviven, que simplemente tratan de encontrarle sentido a la vida y si no es con Cristo no lo encontrarán. Hacer las primeras obras es simplemente recordar el Evangelio como lo hicimos en nuestros días. Vimos en esta semana que todos los evangelios están pensados y diseñados para llevar al auditorio a volver a empezar. Vimos, por ejemplo, que el Evangelio según San Marcos comienza en Galilea y termina en Galilea. Cuando el Señor resucita, aparece el ángel y le dice, no está aquí, Él ha resucitado. Y Él se encontrará con ustedes en Galilea, como Él les dijo. ¿En dónde? Donde todo comenzó.
volver a escuchar la vieja historia. Pero esta vez usted vuelve y la escucha, y este es el milagro del Evangelio, que usted una vez la escucha, su corazón no puede continuar igual. Yo recuerdo cuando las primeras canciones y ahora que cantábamos, recordé otra vez cuando estaba muchacho. Sí, niño, solo en una iglesia, y veía a todo el mundo, y empecé a escuchar la palabra hermano, hermano. Muchas veces nosotros decimos hermano porque no nos aprendemos el nombre de la gente. ¿Sí? Y yo luego copié el vicio evangélico, ¿no? Hermano, no, yo no soy hermano, me dijo. Era alguien que iba a la iglesia y no era cristiano, era el esposo de una señora, el tipo no era creyente, ¿no? Entonces ahí aprendí que no hay que decirle hermano a todo el mundo. Pero es impactante cuando usted escucha hermano y se lo hacen sentir. ¿Por qué? Porque somos hermanos unos y otros por gracia de Cristo. El Evangelio nos dice a nosotros, por ejemplo, que ahora somos hermanos unos y otros y no hay mayor privilegio, dice el mismo Juan en su primera carta 3:1. Mirad cuán grande amor nos ha dado Dios, que nos llama a sus hijos. Eso es lo más grande. Volver a recordar esas cosas que nunca deben olvidarse. Recordar que Él nos perdonó, recordar que Él nos soportó, recordar que si no fuese por la misericordia de Dios hubiésemos sido consumidos. Esas cosas deben estar recordando siempre, deben servir siempre y deben ayudarnos siempre a mantener frescas nuestras prioridades. Como hizo un técnico argentino en un lugar del universo. Llegó y tenía un montón de estrellitas, ¿no? De tipos agrandados que habían logrado cosas y tal, y llegó y agarró y les dijo, miren, esto es un balón. Sí, y todos, pero ¿acaso no sabemos qué era lo que estaba haciendo? Esto se trata de ser un equipo. O sea, les enseñó a esas personas que se supone que sabían, porque habían logrado muchas cosas, lo esencial sin lo cual no iban a lograr lo que se habían propuesto. Nosotros no vamos a lograr amar al Señor si perdemos de vista las cosas centrales de la fe cristiana, las cosas esenciales, las cosas elementales. No es que empezamos conociendo el Evangelio y luego las cosas profundas. No, el Evangelio es lo profundo. Y esto nos lleva en último lugar a la advertencia. Dice, si no lo haces, ¿qué haré? Vendré pronto y quitaré este candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Como sabemos que el candelero representa la presencia de Dios, ¿qué dice Jesús? Ya mi presencia no estará ahí. Moisés lo sabía. Dios les dice, bueno, como ustedes no quieren que yo ande con ustedes, está bien, los voy a dejar solos. Hagan lo que quieran. Amén, dijeron algunos. Pero él dice, no, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. Si la presencia de Dios no está en su hogar, ¿de qué importa ir a Bariloche? ¿De qué importa ir a Europa? ¿De qué importa que ahora sí tenga guita para viajar por el mundo? No importa. Si la presencia de Dios no está en esta congregación, ¿qué importa si cumplimos todo lo exterior? ¿No es así? O su congregación. El Señor promete esto, pero recuerden que la lámpara debía mantenerse 24/7. Cuando Israel se había olvidado de mantener encendida la lámpara, ¿recuerdan? Y se había vuelto algo mecánico, se había vuelto un negocio, y esa es la tentación, y es convertir el púlpito, convertir la iglesia como si fuera una empresa, solo para lograr las ambiciones personales. Es que yo quise ser esto, lo otro, en la iglesia lo puedo lograr. Ahí fue cuando el Señor llamó a un muchachito. Primer libro de Samuel 3:1 dice, la lámpara de Jehová se iba a apagar. ¿Quiénes debían estar pendientes de eso? Los sacerdotes. Y el Señor llamó a un muchacho. Samuel, Samuel. Imagínense, Emilio. ¿Te imaginas? Se para el niño. ¿Qué quieres, Eli? No, acostate, déjame dormir. Sí, que trasnoché anoche, sí, 3 veces. Eli se acordó de las primeras cosas. Cierto que Dios llama a personas. Cierto que Dios toca corazones de niños. Ya me acordé. Si vuelves a escuchar esa voz, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y eso lo dijo. Le estaba contando eso a mi hijo, el segundo, y me dijo, ¡qué miedo! ¿Por qué, hijo? Que Dios le hable a uno, ¡qué miedo! Claro,
porque está pensando en solamente la grandeza de Dios, no en la cercanía de Dios. Ambas cosas son verdad. Dios le habla a Samuel, precisamente cuando la lámpara se iba a apagar. Dios ha tenido misericordia de su país, querido hermano y hermana, y les ha dado una pequeña lámpara, en términos humanos, una congregación en un territorio que tal vez no es muy visible, y la primera vez que yo escuché eso, un chale, ¿dónde quedará eso? ¿Sí? ¿Podrá salir algo bueno? Pero el Señor hace esas cosas, ¿no es así? Y mire, de esa lámpara que estaba a punto de acabarse, el Señor llamó a alguien, y sigue llamando personas y sigue bendiciendo a más personas en medio de las regiones y las naciones de la tierra. ¿Se le parece normal estas cosas? No es normal. Cuando ya está a punto de acabarse, ahí se va a acabar el fuego, ya no más. Ahí es, a fuego lento, donde el Señor empieza a trabajar. Eso es lo que dice este texto maravilloso, mis queridos hermanos. Advertencia final, versículo 6. Y también tienes una buena cosa, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, se identifican con los valores del reino. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Advertencia, no sabemos. Hay posibilidades. Lo más seguro posiblemente sea una especie de partido político religioso que ingresó a la iglesia. Nikos Laus es el pueblo es victorioso. Tiene sentido a la luz del contexto, por lo que les conté, pero también por la expresión del versículo 7 que voy a explicar en un momento. ¿Qué significaba eso? La tendencia cultural es inevitable. Somos seres humanos, vivimos en un ambiente particular y todos estamos tentados a introducir elementos culturales en la iglesia. Es así. Si estamos en Colombia, en lugar de mate, tenemos cafecito. Bien, aquí mate. Si vamos a otro lugar, a Chile, sería el té. Pero cualquiera de esas cosas simples nos recuerdan que vivimos como creyentes en medio de una realidad particular. Y ellos estaban luchando aún con personas que estaban dentro de su comunidad y pensaban en el cristianismo en términos políticos. Ahora, si son minoría, está bien, pero si son mayoría, esto se pudrió, se perdió. Pero mientras tanto, si hay personas que están volviendo a las primeras cosas, recordando de dónde han caído y volviendo al Señor, hay esperanza en esa comunidad para que no se pierda el primer amor, sino que se preserve. Amén. Tercero y último, la conclusión. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esas palabras las usó Jesús cuando estuvo en la tierra. ¿Recuerdan? En las parábolas Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero aquí aparece dos diferencias. Primero, es que es el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, hoy sigue hablando, pero no solo a los discípulos de aquel tiempo, sino, segunda diferencia, a todas las iglesias. De manera que este pasaje se puede y debe predicar a todas las iglesias del mundo, en todas las épocas, hasta que el Señor venga. Y aquí va la promesa, al que venza, o al que sea victorioso, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Cómo es esto? Vamos a hacer un mini repaso de qué es el árbol de la vida. ¿Recuerdan todo comenzó? ¿En dónde? En Edén. O sea, el Señor les dice, recuerden las primeras cosas, y luego los lleva a las primeras cosas. Todo comenzó en Edén. Dios proveyó todo lo necesario con abundancia para el hombre y la mujer. Viene el pecado. Una vez viene el pecado, se presenta una doble ruptura, la ruptura de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Las personas son capaces de hacer viajes por un político, por un partido de fútbol, por un concierto, o no. Supongamos que en Argentina la gente es capaz de ir hasta donde sea por ver a su equipo del alma. Hoy están preguntándose en dónde van a jugar el partido entre España y Argentina. Y la gente dice, donde sea, allá yo voy. Bueno, pensemos en esa mentalidad y pensemos en la pasión que motiva esto. ¿No es así? Ahora pensemos en la pasión de nuestro corazón, que estaríamos dispuestos a hacer por causa de nuestro Señor. Pero por el otro lado, el Señor también
no amó a estas personas y pudo haberlas destruido. Dios puede acabar con nosotros si quiere. Cuando usted lo dude, recuerde los terremotos. En los terremotos no hay ateos. Cuando el avión falla, ahí también. Y los que dicen que no, el dinero es malo, malvado, hasta que empieza a ganar, ¿no? Guita. Bueno, pero se puede utilizar para buenas cosas. Ahí cambia el corazón humano inmediatamente, ¿no? En este caso, el Señor dejó una promesa, y la promesa es la siguiente. No está acá, está acá, pero no está ahí. No sea que el hombre coma del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Se acuerdan? Y Dios los echa del paraíso. Al Dios echarlos del paraíso, comienza toda la narrativa de la Biblia. Tal vez usted se va a olvidar y seguramente se va a olvidar de todo lo que yo dije esta mañana. Pero recuerde una cosa, el Evangelio es el mismo desde el principio y hasta el final. Dios ha querido la comunión con su creación, con los seres humanos. Dios nos hizo para Él y solo encontraremos satisfacción estando en Él. ¿Usted piensa que si se casa todo será feliz? Sí, durante un tiempo. ¿Por qué? Porque habrán discusiones, habrán conflictos y también habrá la viudez. Y eso es una cosa tremenda. Pero solo estamos completos cuando volvemos a nuestro Salvador y lo conocemos a Él, sabiendo que Él es nuestro pastor y nos pastoreará aún más allá de la muerte. Cualquier situación en la vida le va a mostrar que este mundo, en el momento de mayor felicidad y gozo, siempre faltará 5 centavitos para el peso. ¿No es así? Bueno, es porque el pecado nos recuerda que solamente podemos hallar satisfacción plena en una comunión plena. Y lo que se promete aquí es lo que no se prometió en el paraíso. La promesa está fuera. Cuando Adán conoce a su mujer, ahí no se refiere, hola Eva, ¿cómo estás? Es una forma decente, eufemística para hablar de intimidad. Queda embarazada, viene la promesa, ¿y quién era? Caín. Génesis 3:15 había dicho que Dios traería salvación, pero estaba en suspenso, no se conocía la historia completa. Aquí está la historia completa. El paraíso, dice en la Biblia, que se conoce como la traducción de la Septuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento, y se usa para Edén, paraíso, la misma palabra. Entonces aquí estamos encontrando lo siguiente: aquello que el hombre perdió en la primera caída de Adán y Eva, el hombre lo recupera en Jesucristo. Lo que está diciendo es lo siguiente: miren, hay una comunión personal, estrecha, íntima que Dios ha prometido para los suyos. Eso ya estaba anticipado en el Salmo 25:12, por ejemplo. La comunión íntima del Señor es para con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto, sus propósitos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jesús también dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, haremos morada con él y nos manifestaremos a él. En otras palabras, lo que hace que el cristianismo sea distinto a todas las religiones del mundo es que Dios, el Dios cristiano, se acerca y habla con cada uno de nosotros y promete estar con nosotros para siempre. Esto no se compara a absolutamente ninguna promesa. Con nosotros en todo lugar, en todo momento, siempre. Esa es la promesa. Serán victoriosos. En la época cuando las personas estaban adorando a Diana de los Efesios o a Artemisa o al emperador, se le daba un certificado, se le invitaba a una cena, se le invitaba a una comida, donde ellos celebraban que estaban adorando a su dios o a su diosa. Esa comida significaba que ellos estaban comiendo con los dioses, pero esa comida se acababa. Nosotros tenemos una comida santa que se llama la Cena del Señor, y esa Cena del Señor anticipa la gran comida cuando el Señor Jesucristo mismo nos va a servir a nosotros. ¿Qué tal? La cena de las bodas del Cordero. ¿Y qué va a hacer Él? Él se ceñirá, o sea, Él tomará la posición de un siervo y nos dará la bienvenida y estaremos con Él para siempre. Es la gran promesa del Evangelio que no debemos perder de vista. En otras palabras, la eternidad.
Siempre que usted se emocione por algo positivo de este mundo, recuerde que siempre será imperfecto y que en el otro mundo será mucho mejor. Esto nos mantendrá a nosotros amándolo a Él hasta el final. 2 lecciones para concluir aquí. La vida cristiana es muy sencilla de entenderse, pero no tanto de obedecerse. Pero la podemos cumplir, la podemos obedecer cuando nos mantendremos o nos mantendremos enfocados en las cosas fundamentales, en las cosas básicas. Usted va a la facultad, aprende 1000 cosas, pero se da cuenta que siempre va a utilizar las mismas. Bueno, usted puede estudiar teología, y vengo del futuro para decirle que si hace un doctorado en teología, no debe olvidar las cosas esenciales, el Evangelio. Si usted pierde de vista lo esencial, no importa lo que aprenda, se le va a convertir en un problema para su propia vida. Va a tener una especie de indigestión teológica y puede terminar fuera de la fe. Pero si usted conoce el Evangelio, vive el Evangelio y se mantiene en el Evangelio, va por buen camino. Y segunda lección, es fundamental que tengamos una visión renovada de Cristo, para que podamos como iglesia mantener nuestra visión renovada de la adoración y la misión de la iglesia. ¿Cómo es esto? Recuerden el caso de Pedro, Juan 21, Jesús no vino a regañarlo, a mostrarle las naciones y el ministerio, renovó su relación con Él, y una vez Él renueva su relación con Cristo, ahora sí le dice, ve a pastorear mis ovejas. ¿Ven el orden? Adoración y luego misión. Así es que funciona. Van a haber momentos en nuestra vida, especialmente en la misión de la iglesia, sea como padre de familia, como empleado, lo que sea, porque la misión es mucho más que simplemente lo que hacemos como iglesia corporativa, también como iglesia esparcida durante la semana. Y nos preguntamos, ¿cómo es que el Señor está presente en esta situación? ¿Cómo sabemos que Dios está aquí, que no estamos solos? Hubo una época en el siglo XII de nuestra era, cuando los cristianos pensaban que Europa era el reino de Dios, en lo que se conocen como las cruzadas, y mientras ellos luchaban para defender lo que consideraban era el paraíso de Dios, que estaba ahí en Jerusalén, los lugares santos, decían ellos, contra los moros o los islámicos, que hubo un rey muy famoso que se llamaba Ricardo Corazón de León. Tal vez usted lo va a escuchar. Si usted está dormido, le cuento la historia larga, corta. Mire, de ahí vienen las leyendas de Robin Hood. ¿Ha escuchado? Robin Hood, bueno, mire, ahora ya, abrieron los ojos. Bueno, Robin está esperando, ¿por qué? Porque el príncipe Juan, que era el hermano de Ricardo, estaba ahí y subiéndole los impuestos a la gente, y Robin está tratando de quitarle a unos para llevarles a otros, tratando de traer cierta libertad a los pobres que estaban siendo oprimidos por los impuestos del príncipe Juan. Bueno, la leyenda, esto es una leyenda, de las muchas leyendas de la Edad Media, la gente preguntaba, ¿cuál será Ricardo Corazón de León? Le decían así porque era muy valiente, porque el hombre ganaba las batallas y lideraba los ejércitos cruzados contra los islámicos, pero había una sola forma de descubrirlo. En aquella época los guerreros usaban sus armaduras, y un día iba el caballo, ahí el caballero en su caballo y con toda su armadura. ¿Cómo podremos reconocer a Ricardo Corazón de León? Había unas heridas que él había tenido en el campo de batalla, y los que lo habían conocido sabían. Bueno, la historia esta medio legendaria cuenta que alguien lo observó bañándose y le vio la marca, este es Ricardo Corazón de León. Entonces, si él va con nosotros, nuestro ejército vencerá, decían ellos. Tenemos la buena noticia de que no necesitamos poner nuestra fe en ningún otro león distinto al león de la tribu de Judá, quien con su armadura, que no es otra que la de la palabra de Dios, como aparece en Efesios 6, nos muestra cuáles son sus heridas de batalla. Las marcas en mis manos, dice Zacarías. ¿Y por qué? Estas heridas fueron hechas en la casa de mis amigos. Nosotros, fíjese, amigos, Él ha sido herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido nosotros curados.
Él va con nosotros delante. Y Él está a través y en medio de todas nuestras circunstancias confusas y oscuras, y sabemos que Él es victorioso y va venciendo y para vencer, como dice Apocalipsis 6, y es la misma expresión, el que venciere. Nosotros podemos vencer y ser más que vencedores debido a que Él venció, y estamos seguros que Él nos guardará más allá de la muerte. Amén.